Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Qué gusto saludarles. Después de que cayeran bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, pulverizando esas dos ciudades, Berlín fue dividida por un muro y en Europa pues reinaba la pobreza, el hambre, el desempleo. Iglesias y monasterios estaban destruidas. Los cristianos pues con pocos pastores y en cierto modo muy dispersos. Frente a esto, el Papa Pío XII, sensible a los problemas que imperaban en 1947, encargó al padre Berenfried una tarea que parecía casi imposible: ayudar a los sacerdotes que fueron expulsados de Alemania del Este y que corrían el peligro de morir en campos de concentración de refugiados. El sacerdote recorrió Bélgica y Holanda pidiendo alimentos, ropa y medicina que distribuyó con premura. Así pues surgió la fundación de la Santa Sede, Ayuda a la Iglesia que Sufre, y de esto se trata precisamente este programa. A nombre de la Fundación de la Santa Sede, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa que se titula Dios llora en la tierra. Nos acompañan Dominic Kustra, teólogo, pedagogo y misionero, también seglar, quien pues desde el año 2013 trabaja en Ayuda a la Iglesia que Sufre. Bienvenido, Dominic. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a este programa. La verdad que ya llevo 13 años, 13 años trabajando aquí en Ayuda a la Iglesia que Sufre, en España precisamente. Soy responsable de la fundación en la zona de Levante de Murcia, la zona costera muy bonita. Así que invito a todos a visitar. Y bueno, también nos acompañan en el programa, pues, Oliver Vázquez. Me da mucho gusto saludarte. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y para mí es un honor estar aquí con Dominic, que visita estas tierras guadalupanas en Ayuda a la Iglesia que Sufre, que en México tiene presencia, apenas va a cumplir un año. Gracias, Carlos. Bueno, pues en este programa también tendremos testimonios, reportajes y muchas sorpresas más. Gracias por acompañarnos.
Dominic, debe de haber sido una tarea nada fácil para el padre Berenfried el realizar esta tarea del Papa Pío II, encomendarle en aquella época, cuando Alemania era el país que había provocado esa guerra cruenta, buscar alimentos, ayuda para los cristianos perseguidos y una situación sumamente difícil. ¿Cuáles eran las vivencias para él en esa época? Pues desde luego, como cualquier guerra, ¿verdad? Lleva detrás muchas víctimas, muchas familias prácticamente rotas, sus vidas rotas. Cada guerra al final trae la pobreza, una miseria extrema, ¿verdad? Por lo tanto, Europa sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, también hay que añadir que los países que se al final encontraron bajo el régimen comunista, bajo el protectorado ruso, llamámoslo así, ningún protectorado, ¿verdad? Pues todavía sufría otra cosa, la falta de la libertad religiosa. La Iglesia realmente sufría una persecución. Se quería arrinconar totalmente la Iglesia, eliminarla de la vida social, no solamente de la vida social, sino también de la mente humana, ¿verdad? Por lo tanto, padre Berenfried, cuando viaja a los países del este, conoce la realidad de estos países, ve estas dos cosas, la falta de libertad religiosa y sobre todo la pobreza, la miseria. Pues cuando vuelve a Holanda, porque entonces vivía en Holanda, de alguna manera comunica a sus fieles lo que ha visto, y la misma gente dice: padre, necesitamos hacer algo por nuestros hermanos, tenemos que de alguna manera ayudarles. Y así se comenzó una pequeña ayuda con alimentos, con ropa, ayudando a los sacerdotes en esos países, con los vehículos. Bueno, había un montón de proyectos que realmente eran preciosos. Y por lo que sé, el padre Berenfried lo que hizo, precisamente crear este emblema de ayuda a la iglesia que sufre, con esa flecha que va dirigida como para hacia rumbo a otras naciones. Una flecha blanca. Exacto, detrás de ti justo estamos viendo este logo, ¿verdad? De ayuda a la iglesia que sufre. Es un logo, una cruz dirigida ¿hacia dónde? Hasta en los países de antiguo régimen comunista. Toda la ayuda pastoral, espiritual, el padre Berenfried quería enfocar hacia estos países comunistas. Por supuesto, con el tiempo, nuestra ayuda ya llegó a todos los continentes y hoy estamos en 140 países del mundo realizando los proyectos. Pero digamos que el comienzo fue por ahí, en los países del este. Rusia, Hungría, Polonia, de donde soy yo. Ahí llegaba la primera ayuda de nuestro fundador. Y el padre Berenfried era holandés. Entonces, para él no era nada fácil comprender las problemáticas de los países del este hasta haberlo vivido en carne propia, ¿no? Porque él liberó 14 millones de alemanes que, siendo de los alemanes cristianos, tenían que superar esa misma persecución que había contra de ellos, ¿verdad? Así es. Padre Berenfried era holandés y yo creo que perfectamente entendía lo que está pasando en Europa. Desde luego, cuando entiendes alguna cosa, cuando la tocas, cuando la ves de cerca, ¿verdad? Pues este impacto de los viajes a la Europa del Este le emocionaron, le empujaron a hacer algo bueno por los cristianos del Este. Esto es muy importante. Mire que decías que era un sacerdote, que era holandés, pero hay que añadir una cosa: padre Berenfried era un monje premonstratense, era un monje, repito, de clausura habitualmente. Y yo a veces comparo a padre Berenfried con Santa Teresita, ¿verdad? Que nunca ha abandonado el convento, pero es la patrona de las misiones. Padre Berenfried, igual, con permiso de sus superiores, sale del convento para ayudar, ¿de acuerdo? Es que es una cosa preciosísima lo que ha hecho en su vida. Yo creo que luego, en un breve vídeo, vamos a ver algunos testimonios de las personas que han conocido a padre Berenfried personalmente. Él visitaba muchos países, vino a España,
y 2 o 3 personas la han conocido personalmente y les impactaba cómo era. Vamos a ver luego en nuestro programa estos testimonios. Creo que ya lo tienen listo. Pues mi vivencia con el padre Berenfrit, yo creo que no necesita casi presentación. Un hombre de su carisma, de su dar a los demás, de entender el mandamiento del Evangelio con amor, ¿no? Bueno, yo conocí al padre Berenfrit a través precisamente de María Benedicta, que no sé cómo le llegó información de Madrid. Y ya ella empezó a moverse porque le entusiasmó la obra del padre Berenfrit. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar al padre Berenstadt, era un joven periodista, hacía poco que había acabado la carrera, trabajaba para un medio seglar, pero en la sección de religión, que era la primera vez que encontraba a alguien que era fundador de un movimiento, de una realidad de iglesia, de las características y de la amplitud que tiene ayuda a la iglesia necesitada. Cuando conocí a padre Berenfrit, yo era muy joven, llevaba unos 4 años trabajando aquí, tenía unos 23 años, y me había leído su libro Dios llora en la tierra, que era impactante. Entonces, para mí era una figura como de leyenda, una persona inalcanzable. Y hizo mucho bien en el mundo, mucho bien hizo todos, mucho bien, ¿eh? O sea, un hombre que por sí ya tenía un carisma, y eso lo desarrolló. Supo lograrlo, supo cogerlo, y aquí está, ¿eh? Un santo en el cielo. Tenía un carisma especial el padre Berenfrit. Era un carisma especial que entusiasmaba, yo diría que incluso a los que quizás no simpatizaran con la Iglesia, pero por supuesto a los que sentían con la Iglesia. El padre Berenfrit sabía llegar al corazón de las personas. Como el tiempo ha demostrado, en medio de la oscuridad la luz ha nacido y la luz ha sido más fuerte que toda oscuridad. Nos escribió, el hombre es mejor de lo que pensamos. Y nos dijo, tened siempre esto en cuenta, pero tened en cuenta también que Dios es mejor de lo que pensamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Silvia del Valle, una mamá de 5 hijos que quiere venir con ustedes a platicar en este espacio sobre algunos consejos y temas trascendentes en la educación de nuestros hijos. Se trata de estar en un momento, tomar un cafecito, platicar de estos temas y bueno, ¿por qué no? Que contemos con su participación, sus comentarios, preguntas y ojalá las podemos solucionar en un ambiente de confianza. Los espero. Tips de una mamá de 5 hijos, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Fuiste ya mujer. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Kirio y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos.
espacio. Nuestro espacio. Dominic, el padre Berenfried es un hombre de nuestro tiempo. Él murió a principios de este siglo XXI. ¿Qué personajes dentro de nuestra Santa Iglesia y fuera de ella podrías tú mencionar que tuvieran una relevancia, que lo hayan conocido y que pudieran haber sido para él un ejemplo e impulsarlo? Bueno, yo creo que lo que más impulsaba al padre Berenfried era precisamente los pobres y los más necesitados. Ellos le impulsaban. Pero claro, tenemos que recordar que nuestro fundador era el amigo de prácticamente 3 papas. Le quería muchísimo a Juan Pablo II. ¿Por qué le quería tanto al padre Berenfried Juan Pablo II? Porque padre Berenfried ayudó muchísimo a Polonia, muchísimo, cuando Karol Wojtyła era cardenal de Cracovia. Entonces esta ayuda llegaba a Polonia, a todas las diócesis, y el Papa Juan Pablo II, hoy santo ya, tenía conciencia de la gran ayuda, de la fuerza de la obra de ayuda a la Iglesia que sufre. Y luego, por supuesto, mira, esta obra estaba creciendo hasta que ya el Papa Benedicto, digamos, subió un poquito nuestra fundación al nivel de fundación pontificia. Fundación pontificia quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que el mismo Papa, como quiere decir que esta obra es mía, esta obra trabaja en mi nombre, del mismo Papa. Esto nos da realmente muchísimo orgullo, pero también es una gran responsabilidad para nosotros. También sé que tenía una gran amistad el padre Berenfried con Madre Teresa de Calcuta. Sí, poca gente sabe que realmente quien descubrió a Madre Teresa de Calcuta era padre Berenfried. Viajando a India, vio una monjita que estaba trabajando también con los pobres, se emocionó mucho y él dio a conocer a Madre Teresa de Calcuta al mundo. Dio a conocer su trabajo. Esto poca gente lo sabe, porque hoy, claro, la Madre Teresa ha salido muchas veces en la televisión y todo esto, pero ¿quién de alguna manera dio a la luz su obra de madre? Pues padre Berenfried, nuestro fundador. Benditos a Dios. Pues, ¿qué les parece si vemos a continuación el siguiente reportaje para que conozcan más a la ayuda a la Iglesia que sufre? Y regresamos. Falaban que en tempo de guerra só había 3 pessoas que andaban nas aldeias con o povo: os malucos, os militares e os missionários.
La Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia que Sufre prepara cada 2 años un informe sobre libertad religiosa en el mundo en el que participan especialistas sobre cada uno de los países. Vamos a ver cuáles son algunas de las conclusiones a las que llegaron estos especialistas en el 2014. Hoy hay 200 millones de cristianos, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, anglicanos, etc. Son 200 millones de cristianos los que están sufriendo, los que están perseguidos. Y hay 50 millones más de cristianos que están siendo discriminados en sus países. O sea, estamos hablando de 250 millones de cristianos que tienen problemas y para los cuales esta institución pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre tiene una especial atención. El informe sobre libertad religiosa que cada 2 años presenta la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre es un texto ambicioso donde un comité editorial y especialistas de 196 países analizan la situación de libertad religiosa y son los encargados de su costosa elaboración. Ayuda a la Iglesia que Sufre abrió oficinas en México. Este informe contiene datos recopilados por investigadores, estudiosos, periodistas, a través de consultas diarias de fuentes, informes y reportajes, en su mayoría internacionales, pertenecientes a distintas agrupaciones religiosas y fruto de testimonio directo obtenidos en el terreno. El informe se presenta en distintos idiomas. El objetivo final es presentar una visión amplia de la libertad religiosa en el mundo con la mayor objetividad posible, permitiendo que las diferentes religiones y asociaciones religiosas tomen la palabra y prescindiendo de todo juicio de valor acerca de las convicciones religiosas. El valor de este informe reside en que difunde y pone una lente de acercamiento en la libertad religiosa y los derechos humanos en 196 países. En cuanto a las estadísticas, la información procede de diversas fuentes elegidas en función de su precisión. Las Naciones Unidas, la Enciclopedia Mundial de los Católicos, por ser el estudio más exhaustivo de las religiones en el mundo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos, así como información del Consejo Noruego para los Refugiados. Pues bien, el informe no se centra nada más sobre la situación de los cristianos y contempla todo el fenómeno religioso en su conjunto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todos el derecho a la libertad de convicciones éticas, conciencia y de religión, además del derecho a elegir la religión que prefieran. Esta libertad incluye el derecho a participar individual o colectivamente, en público o en privado, en actos de culto. Al mismo tiempo, se establece que los actos religiosos de culto público serán celebrados habitualmente en el interior de iglesias y templos, y que aquellos que sean extraordinarios y se celebren fuera de dichos edificios se someterán a las normas contenidas en la ley. La ley sobre asociaciones religiosas y culto público establece que el Estado garantiza al individuo el derecho de adoptar una creencia religiosa, la libertad de abstenerse de la práctica de derechos religiosos y el derecho a no ser objeto de discriminación por sus creencias. También señala que no se podrán alegar razones religiosas para impedir que alguien realice su trabajo, igual que ninguna persona podrá ser obligada a contribuir al mantenimiento de una iglesia. También especifica el derecho a no ser objeto de un proceso judicial por manifestar ideas religiosas y el derecho a asociarse con fines religiosos. Las reformas a la Constitución en las 2 últimas décadas han logrado una mejora, incompleta obviamente, de la libertad religiosa de las iglesias y asociaciones religiosas. El artículo 24, que prohíbe los actos de culto fuera de los edificios religiosos, fue modificado en 1992, pero las iglesias siguen necesitando notificar con antelación a la Secretaría de Gobernación sobre cualquier reunión que se realice. El artículo 27 fue reformado en 1992 para que las iglesias pudieran adquirir, poseer y gestionar
aquellas propiedades imprescindibles para alcanzar sus objetivos. El artículo 130 fue modificado en 1992 para conceder a las iglesias reconocimiento legal como asociaciones religiosas, siempre y cuando estén registradas conforme a la ley. Además, a los sacerdotes se les sigue prohibiendo, por ley, criticar a cualquier personalidad política, las leyes o las instituciones de gobierno. En marzo de 2012, el Congreso aprobó la reforma del artículo 40 de la Constitución, incluyendo la palabra laica en la definición de la República de México. Se sigue prohibiendo que los grupos religiosos dirijan emisoras de radio o televisión, y si se quiere emitir un programa religioso, tiene que obtener un permiso de gobierno. Toda la educación pública es laica, pero los grupos religiosos tienen permitido fundar colegios privados. Es importante también ver algo de lo que ha pasado en México, que a lo mejor no se encuentra incluido por la periodicidad de ese reporte, como decía Carlos, que fue de octubre del 2012 a junio del 2014. En el informe sobre México, que ustedes podrán encontrar en la página de internet, también hace referencia a incidentes como lo ocurrido en 2012 en la Nueva Jerusalén, en Michoacán, que yo creo que todos recordamos. La queja de un grupo evangélico en 2012 en contra de católicos de la comunidad de Pahuatlán por negarse a participar en la fiesta tradicional de Nuestra Señora y a realizar ciertas tareas. Ellos amenazaron con expulsarles de la comunidad. En enero de 2013, distintas iglesias denunciaron una ola de ataques y robos contra los templos y el clero. El presidente de una organización protestante que defiende la libertad religiosa declaró que 32 pastores habían sido víctimas de estos delitos, secuestros o amenazas para obligarles a pagar a cambio de protección. La Iglesia Católica también ha confirmado ese tipo de incidentes en varias entidades del país, e incluso algunos sacerdotes han sido asesinados en distintas circunstancias. Hasta aquí el informe sobre libertad religiosa de ayuda a la Iglesia que sufre, Fundación de la Santa Sede, que cree posible la convivencia pacífica y el pleno ejercicio de la libertad religiosa en el mundo. Voltaire escribió: yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero daría la vida para que usted pudiera decirlo. Como él, tantas luminarias del pensamiento universal han escrito sobre la libertad de pensamiento donde nadie puede imponer cadenas, y libertad religiosa y de culto, donde a pesar de las prohibiciones que a veces existen en lo íntimo, se debe equipar a la libertad de pensamiento. Muchas gracias. Precisamente hemos visto estas conclusiones del informe 2014 para ayuda a la Iglesia que sufre, pero a mí me gustaría saber, Dominic, ¿qué hace la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué gobiernos, como gobiernos con un espíritu dictatorial, cómo viene siendo la persecución tan cruenta en lugares como Medio Oriente, África, Asia, en la misma Europa y en nuestros países en vías de desarrollo de Norte, Centro y Sudamérica? Tenemos que saber que la gran persecución hoy de los cristianos, sobre todo, tiene el núcleo de esta persecución está en Oriente Medio, como has dicho, ¿verdad? Hay persecución religiosa de parte, por decir así, de los extremistas de otras religiones, pero bien dicho, también hay persecución de parte del mismo gobierno de algún país. Por ejemplo, el país en la lista negra, el país donde hay menos, digamos que libertad religiosa, es Corea del Norte, donde está prácticamente prohibida cualquier religión. El informe sobre la libertad religiosa tiene una cosa muy bonita, aunque está elaborado por una identidad católica, de la Iglesia Católica, habla de la libertad religiosa por lo general, no solamente donde los cristianos están perseguidos, sino donde cualquier religión, a veces una pequeña minoría religiosa, está perseguida. El informe lo pone. Esto es muy, muy importante decirlo. Hoy es realmente muy difícil de creer que en casi 200 países que existen en el mundo, en unos 82 hay persecución religiosa, y en 14 de ellos de una forma muy, muy grave, donde se asesina a las personas, crucifica, entierra vivas por simplemente ser cristiana o por ser de otra minoría religiosa. Esto es un tema que debería realmente preocupar a
las Naciones Unidas, a otros organismos internacionales, a nuestros políticos, porque realmente es un tema donde se pisotea los derechos fundamentales de un ser humano, la libertad de expresar su propia fe. Por eso es bien importante que ustedes que nos miran tomemos todos conciencia de que la libertad religiosa es un bien común para todos, sin importar el índole de la religión de la que se trate. Por eso, tomando conciencia, podremos respetar al otro y el otro deberá de respetarnos. Porque no podemos vivir en regímenes a través de los cuales no podamos expresar esa relación personal con a quien creemos y de quien dependemos nuestra existencia, ¿verdad? Sí, pero también hay otro derecho garantizado. Cuando hablamos de la libertad religiosa, hablamos también de la libertad del derecho de no creer en nada. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque hay países donde usted o es musulmán o le persiguen. ¿Me entiende qué quiero decir? Quiero decir que, no, yo no creo, usted cree y tenemos que respetarnos y buscar el diálogo y buscar el mutuo, de alguna manera, sí, diálogo, respetarnos mutuamente. Esto es también derecho que nos garantiza esta Carta de los Derechos Humanos. Creer o no creer en nada. Muy bien, gracias, Dominic. Muchísimas gracias. Ayuda a la iglesia que sufre tiene muchas manos en todo el mundo. Unas que piden ayuda urgente ante las necesidades apremiantes de nuestro tiempo y otras son las que proporcionan y facilitan esta ayuda. La iglesia más necesitada a veces la que es invisible ante nuestros ojos si miramos desde la comodidad de nuestros hogares o perdidos en el ritmo, ¿verdad?, de estas grandes ciudades en las que nosotros nos desenvolvemos. Pero hay una iglesia que sufre y que muchas veces espera nuestra solidaridad urgente para poder existir. Bueno, pues usted también puede ser misionero. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Silvia del Valle, una mamá de 5 hijos que quiere venir con ustedes a platicar en este espacio sobre algunos consejos y temas trascendentes en la educación de nuestros hijos. Se trata de estar en un momento, tomar un cafecito, platicar de estos temas y bueno, ¿por qué no? Que contemos con su participación, sus comentarios, preguntas y ojalá las podemos solucionar en un ambiente de confianza. Los espero. Tips de una mamá de 5 hijos, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Fuiste ya mujer. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Kirio y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados
Vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio, nuestro espacio. Este video verdaderamente nos sensibiliza y podemos ver la misión que tenemos que cumplir. Y así es como el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, nos hace ver que todos los bautizados tenemos que con la Iglesia y con nuestro prójimo cumplir con nuestra responsabilidad en aquellos países donde a causa de nuestra fe la gente sufre o es perseguida. Veamos lo que él dijo. Estas fotografías nos muestran el rostro sufriente de muchos hermanos nuestros que, como Cristo, padecen de persecución por el anuncio del Evangelio. Es solo una pequeña porción de la Iglesia que peregrina clamando al Señor por justicia en todo el mundo, incluido México. Al observar estas imágenes, tengamos presente el testimonio que en este siglo dan los nuevos mártires de la fe a los que hace referencia el Papa Francisco. Invoquemos a Santa María de Guadalupe, Madre del Sufrimiento, para que consuele a todos sus hijos perseguidos alrededor del mundo. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Oh Madre de Guadalupe, Madre tierna y misericordiosa, líbranos de todos los sufrimientos, une a los pueblos en la caridad y en la justicia social, y llévanos a todos al eterno reino de la paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es importante no solamente conocer, sino sensibilizarnos en el sufrimiento que están padeciendo tantos hermanos nuestros por el nombre de Cristo. Las iglesias esparcidas por el mundo tenemos que ser solidarias con aquellos hermanos que son perseguidos. Ojalá y que hace algunos años hubiéramos tenido una organización, un movimiento que diera a conocer la realidad de la persecución que se realizó aquí en México. En ese tiempo fue poco conocido. Se empieza a conocer en el mundo todo el camino de martirio que sufrió esta iglesia aquí en México. Ahora nosotros, sabiendo lo que es ser perseguido, nos unimos a otras iglesias que están sufriendo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Y en Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico con Dominic, ¿cómo estás? ¿Qué sientes de estar estrenando aquí en México esta exposición de la Iglesia que sufre? Un gran orgullo y una gran responsabilidad, porque realmente un gran orgullo que podemos al pueblo mexicano presentar esta exposición, acercar al pueblo mexicano al sufrimiento de nuestros hermanos perseguidos en otros países, por un lado, y una responsabilidad porque queremos dar una información real, una información amplia. No solamente información, sino más acercarnos al sufrimiento, acercarnos a este vía crucis diario de los cristianos perseguidos, es un poquito también despertar nuestra fe, vivir realmente lo que estos cristianos están sufriendo, nosotros por lo menos en esta época de Cuaresma, vivir con más autenticidad nuestra fe. ¿Qué se van a encontrar nuestros hermanos aquí en la Catedral Metropolitana en esta exposición de la Iglesia que sufre?
Pues mire que ahora mismo entre unos 200 países del mundo, en 80 países del mundo hay persecución o discriminación religiosa a causa simplemente de la fe. Por lo tanto, en esta exposición nos muestra un poquito, es una muestra de unas 20 paneles de los países que hemos elegido solamente, pero podemos un poquito saber más lo que está pasando en Filipinas, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Nigeria. Apenas hace unos días fue un atentado contra 2 iglesias católicas en Pakistán, donde han muerto, creo que son 18 personas ya. Así que aquí de primera podemos ver una fotografía, conocer rostros de estas personas, a veces sus nombres, sitios concretos, realmente sentirlo más cerca. Sabemos que tienes un mensaje para todos de parte de estas iglesias en estado de persecución. ¿Cuál sería ese mensaje? El mensaje es único. Estad con nosotros, no olvidéis de nosotros, no os olvidéis de nosotros. Esto lo piden los cristianos en todas las partes del mundo, donde he viajado, donde pude estar con ellos. Piden que no les olvidemos y que recemos mucho por ellos. Esto es lo más importante. Okay, muchísimas gracias y vengan a visitarnos a esta Catedral Metropolitana a ver esta exposición. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bien, nos encontramos en la Catedral Metropolitana, aquí en Cronos TV, Mundo Católico, pues con Ana Paula Morales. Ella es coordinadora de todo este movimiento que hay aquí ya en México de ayuda a la iglesia que sufre. Estamos en la inauguración de esta exposición. Cuéntanos, Ana Paula, ¿qué estamos viendo aquí en la Catedral Metropolitana el día de hoy, domingo 22? Pues es una exposición maravillosa que nació en la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2011 con motivo de informar a los jóvenes de todo el mundo qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, como hay una persecución religiosa muy grande toda la vida, sobre todo el cristianismo, hay cerca de 200 millones de cristianos perseguidos en el mundo y de cada 100, el 75% son cristianos. Entonces, esta exposición es un recorrido a nivel mundial de cómo está siendo Cuba, Sudán, Irak, Irán. Entonces, la verdad es algo que merece la pena porque muchas veces no sabemos lo que pasa, ¿no? Esta muestra, lo único que cuenta de especial, además, es que el Museo del Padre Pro nos donó obra, que es la que está aquí, para que el pueblo mexicano sepa que también hemos sufrido persecución, ¿no? ¿Qué va a haber este jueves? Cuéntanos, una conferencia muy importante. Invita a las personas que nos ven y escuchan. Bueno, es una cosa muy importante, es que es toda una semana de oración. Cada día vamos a rezar por un continente, entonces tenemos una misa, rosarios, tenemos una vigilia de adoración. El jueves tenemos una conferencia con Dominic Kustra, quien ya se ha presentado, que es misionero seglar, teólogo, y él, pues ha estado en más de 60 países de riesgo y su último viaje que ha hecho fue a Irak. Entonces es lo que nos va a dar toda su experiencia, que la verdad es enriquecedora. ¿Va a ser aquí en la Catedral todo este evento? Sí, así es en la Catedral este evento el día jueves a las 5 de la tarde. Y tenemos el Vía Crucis por los cristianos perseguidos en especial, que es el viernes. Es toda una meditación, fue hecha por las dominicas en España y la verdad es que merece la pena. Muchísimas gracias, Ana Paula, por habernos dado este espacio y pues gracias por la invitación y estaremos muy pendientes de todo lo que pues promueva la iglesia que sufre y sobre todo unidos en oración. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Mundo Católico. Muy bien, el cardenal Norberto Rivera Carrera, muy puntual, y lo que me gusta es como dice que la Iglesia de México, si en los tiempos que vivió la persecución hubiera contado con una institución como Ayuda a la Iglesia que Sufre, quizás hubiéramos vivido otra situación. Sí, la verdad que estas palabras también a mí me impactaron a mí, porque es como decir que es una fundación muy importante y es una fundación que realmente con su ayuda llega a los más perseguidos. Y esto realmente es verdad. Yo cuando estuve en algunos países del mundo donde los cristianos, los católicos están perseguidos a causa de su fe, pues realmente me encontraba con estos testimonios, que ustedes son los únicos que llegan aquí con sus proyectos, ustedes son los únicos que se preocupan por nosotros. Esto realmente de alguna manera te empuja para volver luego a tu país y dar buen testimonio y trabajar mucho más todavía, ¿verdad? Para ayudarles a los que están ahí realmente, a veces parece que olvidados, abandonados, ¿verdad?, por el resto del mundo. A mí, Oliver, me ha gustado mucho lo que dijo hace poco el padre Cantamessa. Es un predicador, digamos que personal del Papa Francisco. Ha dicho que todos nosotros tenemos una
tenemos una tendencia de ser el Pilato, ¿verdad? Que lava las manos y echa culpa a todos los demás ante la persecución y discriminación religiosa. Que tenemos esta realmente tendencia de cerrar los ojos y no ver esta realidad. Yo creo que Calderón Rivera también recuerda esto, que todos los bautizados es que somos responsables de toda la iglesia, no solamente de mi parroquia, de mi grupito de amigos que nos reunimos, sino de toda la iglesia universal. Dominic, ¿cómo podemos ayudar, cómo se puede ayudar a esta Fundación de la Santa Sede, que ellos son los encargados de llevar la ayuda material donde la iglesia es perseguida o donde también necesita y tiene grandes carencias? La Fundación tiene, por decir, 3 pilares en la que basa todo su trabajo, todas sus actividades. El primero, por supuesto, quizás nos oyen los católicos, protestantes, budistas o quien sea, pero todos nos une, digamos, que la oración, ¿verdad? Que hay que rezar por la paz y hay que rezar por los que están perseguidos a causa de su fe. Esto sin ninguna duda, eso es el primer pilar. El segundo es lo que estamos haciendo precisamente ahora, un poquito dar a conocer esta realidad a la gran parte de la sociedad, a donde podemos llegar a hablar sobre este tema, porque realmente el tema de la persecución religiosa, de falta de libertad religiosa, sobre todo aquí en México, es un tema bastante, no es olvidado, sino más descuidado, porque como estas cosas hoy ocurren en el Oriente Medio, a miles y miles de kilómetros de aquí, horas del vuelo de aquí, pues no es un tema que me toca personalmente de cerca, ¿verdad? Aquí es mucho más fácil hablar sobre la violencia callejera, sobre el narcotráfico, lo que menos hablamos nosotros en Europa, ¿verdad? Pero, por lo tanto, hay que dar a conocer esto, la formación en este tema. Y la tercera cosa, y no podemos olvidarlo, que estos hermanos nuestros, estos cristianos perseguidos, a veces viven en los campos de refugiados, están totalmente, han perdido todo en su vida, así que necesitan nuestro apoyo económico. Mira, si yo voy por la calle y veo una señora muriéndose del hambre, no me pongo a su lado mirándola, solamente voy a rezar el rosario, sino lo primero, tengo que sacar mi monedero de unas 2 o 3 moneditas para que pueda vivir hoy, para que pueda comer. Y luego cuando llego a la casa, quizás voy a rezar este rosario por los pobres. Así es. Quiero decir que la oración nos lleva al final a la acción, a hacer algo por estas personas. Y ya está. ¿Y qué proyectos solventa, cubre, impulsa, ayuda a la iglesia que sufre? Mira, el 95% de los proyectos que realiza nuestra fundación son de los proyectos pastorales. 95%. Quiero decir que los proyectos que ayudamos especialmente a la iglesia y a través de la iglesia a los más necesitados, a los más pobres, a los perseguidos. Pero repito, proyectos pastorales, quiero decir, construcción y reconstrucción de los conventos, de las capillas, de las iglesias, ayudar a los sacerdotes en la formación de los laicos, de los catequistas, del clero, motorización para los sacerdotes, medios de comunicación católicos. ¿Por qué estas cosas son tan importantes? Porque hay que saber que quizás en México tenemos un gran privilegio de... Me despierto por la mañana y quizás a 15 minutos andando tengo 3 iglesias donde hay misa diaria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la zona de Amazonia, en Brasil, el misionero llega cada 2-3 meses al pueblo. Pues la emisora católica es el único fuente de formación, de oración, de incluso participar en la misa, ¿verdad? Oyendo la misa por la radio. Quiero decir que es muy, muy importante que esta gente está al corriente de lo que está pasando en la iglesia y tiene una formación permanente. Por lo tanto, estamos ayudando muchísimo en este sentido. Y luego 5% de los proyectos que quedan son los proyectos de emergencia, precisamente lo que estamos haciendo ahora en Irak, en Siria, en algunos países. ¿Por qué esto es tan importante? Es que, claro, es que ahora mismo tú no vas a pensar en construir una iglesia en Irak cuando la gente no tiene agua potable en este momento, ¿verdad? Lo primero es darles a comer y luego, cuando la situación se establezca, cuando vuelva la paz, quizás volvemos a reconstruir todas estas iglesias que el Estado Islámico, que los yihadistas han destruido, han bombardeado. Pero esto llegará el tiempo.
ahora mismo esta gente no tiene ropa, no tiene alimento, no tiene vivienda, y esto es muy importante ayudarles con esta ayuda de emergencia. Pues agradecemos muchísimo en este programa a Dominic, a Oliver su participación, y también queremos recordarles que a lo largo del programa hemos visto los teléfonos, la página electrónica, donde ustedes pueden ahondar más y profundizar sobre este tema. A nombre de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, les damos las gracias. Mucho se podría hablar sobre el tema, pero nos veremos en la próxima. Hasta luego. Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.